Los ánimos estaban encendidos y la adrenalina corría por sus venas, pero pronto se convirtió en puro terror cuando vieron un nahual acercándose lentamente a ellos. El animal se erguía sobre sus dos patas traseras, con una mirada fría y amenazante en sus ojos. Una historia que sería contada una y otra vez en los años venideros, recordando el miedo y la desesperación de aquellos revolucionarios en una noche oscura y aterradora. Un nahual en la revolución, escrita por Norberto García. Se dice que la historia la escriben los vencedores. México lindo y querido, cuna de hombres y mujeres valientes, es un país rico en tradiciones y relatos. Sin embargo, hay pasajes de la historia poco conocidos que sin duda cambiarían por siempre la percepción de lo que hemos aprendido en el colegio. Este relato me lo compartió mi abuela, a quien tuve el privilegio de disfrutar sus últimos años, pues se fue a vivir con nosotros. Recuerdo bien que a pesar de su edad, mi viejita se mantenía muy lúcida. Era de esas personas que nunca se quedaba quieta. Siempre se levantaba muy temprano, pues acostumbraba a madrugar para rezar, ya que era muy creyente. Recuerdo que antes de irme a la escuela, ella tenía listo el desayuno. Mi madre siempre le decía que no era necesario, pero ella era muy esforzada y le decía que solo buscaba sentirse útil. Cada que regresaba de la escuela por las tardes, la encontraba bordando sus manteles o servilletas. Un día, mientras estaba haciendo mi tarea, investigaba sobre algunos personajes célebres de la Revolución y por curiosidad le pregunté si ella sabía de aquella época. Ella interrumpió su bordado y se fue a sentar conmigo. Mi abuela es originaria del norte del país, pues nació en una pequeña comunidad enclavada en la sierra de los límites de Durango y Sinaloa. Ella era muy jovencita cuando detonó la Revolución Mexicana. De hecho, sus dos hermanos se enrolaron en las filas que la División del Norte, al mando del general Francisco Villa, y fueron testigos de primera mano de las matanzas, fusilamientos, ahorcamientos y pérdidas constantes en su lucha contra el gobierno. Esa es la historia que todos conocen. Mi abuela hizo una pausa mientras recordaba que sus hermanos también habían perdido la vida durante la revolución, pero sin duda, algo que jamás olvidará fue que en una de las últimas visitas que estos les hicieron mientras se mantenían en campaña militar cerca de su pueblo natal, estos ya no querían regresar, no porque rehuyeran al seguir luchando contra el gobierno. La razón era que fueron testigos de cosas inexplicables. Mi abuela se detuvo como pensando si contarme o no, pero yo, siendo tan curioso, le pregunté qué había ocurrido. Mi abuelo me dijo: mira, hijo, muchas veces la historia nos dice la verdad completa sobre los héroes nacionales. Yo la interrumpí y le dije: ¿a qué te refieres, abuela? Ella respondió: todo mundo conoce la historia del general Francisco Villa, pero solo aquellos que pelearon a su lado conocían un lado bastante oscuro, pues se decía entre sus más allegados que antes de convertirse en ese prominente genio militar, tan solo era un cuatrero fracasado, pero movido por su ambición y deseo de ser alguien importante, lo llevó a tomar decisiones de hacer un trato con el diablo. Cuando escuché esto, no pude evitar reírme. Mi abuela, un tanto molesta, me dijo: no deberías reírte de cosas que no comprendes. El mal existe. Mira, hijo, cuando mis hermanos volvieron, nos contaron de varias ocasiones en las que estuvieron cerca de asesinar al general y de cómo, inexplicablemente, salía ileso. Algunos decían que cargaba algo, pues casi siempre se le veía guardar una piedrita en uno de sus bolsillos. Pero otros
compartían la idea de su pacto con el de abajo, y esto se sospecha por los sanguinarios atropellos que cometía. Algunos revolucionarios empezaron a contar que todo esto empezó cuando las cosas no iban bien para Villa y su ejército. A pesar de su valentía y determinación, el enemigo parecía siempre más fuerte y mejor preparado. Villa estaba desesperado y no sabía qué hacer para cambiar las cosas. Fue entonces cuando en una noche oscura y tormentosa se acercó un extraño en un cruce de camino. El extraño le ofreció un trato. Le dijo que podía ayudar a Villa a ganar la revolución, a cambio de algo muy valioso: su alma. Villa dudó al principio, pero la promesa de victoria era demasiado tentadora. Finalmente, decidió aceptar el trato. Le vendió su alma al diablo. Desde ese momento, la suerte de Villa cambió. Su ejército comenzó a ganar batalla tras batalla y pronto se convirtió en uno de los líderes más importantes de la revolución. La gente lo veía como un héroe, un líder valiente y decidido que luchaba por la justicia y la libertad. Pero algo extraño había cambiado en Villa. Ya no era el mismo hombre que había sido antes. Se había vuelto frío y calculador, dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar. Había perdido su humanidad y su empatía, y se había convertido en una máquina de guerra. La gente comenzó a notar el cambio de Villa, pero nadie se atrevía a decir nada. Tenían miedo de él y de lo que les podría hacer si alguien lo desafiaba. Villa seguía ganando batallas, pero a un precio muy alto. Había perdido su alma y con ella, todo lo que lo hacía verdaderamente humano. Él también tenía como mano derecha a un hombre de apellido Fierro, a quien le apodaban el Carnicero. Era el encargado de buscar dinero para sostener el movimiento militar. Le gustaba matar tanto a rivales como a compañeros. Mis hermanos decían que todo lo hacía por órdenes del general. Incluso mataban mujeres y niños pequeños, pero no sin antes hacer cosas extrañas, como ritos en los que eran ofrecidos al mismo diablo. A pesar de ver todo aquello, la gente tenía miedo de desertar y de correr con la misma suerte que esa pobre gente. Como sabes, la lucha de la revolución duró bastantes años, en los cuales miles de personas perdieron la vida. Pero para aquellos tiempos, la injusticia y la desigualdad era más grande, pues los hacendados gobernaban con mano dura, se adueñaron de las tierras de los campesinos, a los cuales mantenían trabajando hasta su muerte sin pagar salario alguno, tan solo endeudándolos en sus tiendas de raya. Es por eso que la gente seguía a los caudillos sin cuestionar, pues dentro de todo eso malo también hubo ciertas victorias. Por ejemplo, cuando saqueaban las haciendas. Siempre se repartían el botín, aunque también cometían abusos en contra de las mujeres. Mis hermanos cuentan que el general Villa era muy enamorado y que en su mayoría se trataban de jovencitas a las que eran llevadas a su presencia y que eran de su agrado, que a estas no les quedaba más que aceptar por las buenas. Mis hermanos cuentan que en una ocasión, mientras tomaban una hacienda cerca de Durango, a los hombres se les hizo fácil irse a divertirse con las monjas de un convento. A pesar de ser religiosas, a los hombres no les importaba. Eran como animales desenfrenados, a los cuales no les importó en lo más mínimo el lugar donde éstas se encontraban, y no conformes con semejante atrocidad, asesinaron a la Madre Superior, que los había intentado detener. Una monja sobreviviente contó que durante el ataque había sentido que los hombres estaban poseídos por el demonio. Había visto sus ojos inyectados en sangre y sus rostros retorcidos por el odio y la maldad. Había sentido su presencia maligna a su alrededor,
como si las fuerzas del infierno estuvieran presentes en el convento. La monja sobreviviente se preguntaba cómo habían podido esos hombres caer tan bajo y atacar en un lugar sagrado, dedicado a la oración y al servicio de Dios. Para ella estaba claro que el demonio había tenido un papel importante en aquel ataque, poseyendo a los hombres y convirtiéndolos en un instrumento de su maldad. La historia se corrió rápidamente y pronto la gente empezó a comentar que los revolucionarios que habían atacado el convento estaban malditos, poseídos por fuerzas demoníacas que los llevaría a la destrucción. La monja sobreviviente, por su parte, dicen que se retiró a la cueva donde se había escondido y pasó el resto de sus días meditando y orando por la salvación de sus atacantes y por su propia alma. Y todo esto ante la indisciplina del general Fierro. Entre otras palabras, cada quien hacía lo que mejor les pareciera. El pueblo, descontento por los abusos ocurridos, acudieron al general Villa acompañados por el cura para que controlara a su gente. Villa era de pocas palabras y no le gustaba lo desafiaran, pero entendía que era mejor tener de su lado a aquellas personas, pues su ejército se había visto debilitado los últimos meses. El sacerdote le dijo que debían respetar la iglesia y conventos, porque de no hacerlo se podrían arrepentir. Villa, sonriendo, le dijo: mejor váyanse antes de que me arrepienta. Muchas veces, cuando nos negamos a escuchar consejos, pagamos las consecuencias, cual si fuese un aviso de lo que estaba a punto de suceder. Luego de aquellos acontecimientos, siguieron en sus campañas militares y Villa y su gente se sentían invencibles. En cada lugar que pasaban, colgaban gente, además de fusilarlos también. Era como si algo los ayudara. Mis hermanos cuentan que entre la gente cercana de Villa, una de las carabineras que tenía fama de bruja, era consultada muy a menudo por el general. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. Cuentan mis hermanos que los meses siguientes sufrieron muchas pérdidas. Entre las bajas se encontraba esta mujer. En el año de 1915, luego de las batallas en contra del general Álvaro Obregón, por todo el Bajío, la gente caía por montones y la división del norte estaba sumamente debilitada, pues ya era tan solo un puñado de hombres que se negaba a rendir. Mis hermanos cuentan que a pesar de tener todo en contra, la gente permanecía fiel a Villa, y en un esfuerzo por seguir adelante, cuentan que intentaron volver hacia el norte para reagruparse. Mi abuela hizo una pausa aquí y me dijo: pero a veces el perro Cusco, aunque le quemen el hocico, nunca aprende. Pues hubo un evento que mis hermanos pudieron presenciar. Dicen que cuando regresaban, tomaron camino entre la sierra. El terreno era difícil, pues cruzaban entre una cordillera de cerros que parecían interminables. Cuentan que desde el principio comenzaron los primeros problemas, pues había bastante gente herida. Muchos quedaron en el camino, los caballos estaban agotados y las soldaderas ya no tenían nada para cocinar. En medio de la nada, a lo lejos divisaron un pequeño poblado, esto ya cerca del estado de Durango. Así que pensaron en detenerse para descansar y abastecerse de provisiones. En aquellos tiempos, la gente, más que por voluntad, era obligada a cooperar entregándoles comida y agua, además de curar a sus enfermos. Los habitantes, en su mayoría mujeres, a duras penas lograban mantener a su familia, pues el campo había quedado solo, pues la mayoría de hombres se había alistado en la revolución. Tan solo algunos ancianos y algunos jovencitos eran quienes con dificultad trabajaban la tierra. Mis hermanos cuentan que algunos de sus compañeros intentaron reclutar a algunos muchachos para que se les unieran.
A pesar que en su mayoría eran jóvenes que aún tenían la cara de niño, pero a base de amenazas los obligaban a aceptar. Todo aquello era una triste realidad, pero no había de otra. Así transcurrió cerca de una semana, en la que hubo toda clase de saqueos y abusos para los pobladores. Pero todo vendría a empeorar cuando los soldados comenzaron a abusar de las mujeres. Hubo quienes se oponían, pero lo único que conseguían eran que fueran golpeadas salvajemente, dejándolas expuestas a burlas y vergüenzas. Pero es bien sabido que a veces la gente se mete con la persona equivocada. Y sucedió que un grupo de hombres fue al humilde hogar de un anciano que vivía acompañado de sus hijas. Estas pastoreaban un rebaño conformado por chivos y 2 bueyes. El anciano les dijo que él no quería problemas, que podían tomar algunos chivos, pero que le dejaran sus bueyes. A los hombres no les importó, y haciendo uso de violencia, se los llevaron, pues pensaban matarlos para abastecerse de carne. El anciano les rogaba que no lo hicieran, pues esos bueyes eran su yunta con la que araba la tierra. Pero sin duda alguna, eso no fue lo peor, pues también se llevaron a sus 2 hijas, quienes gritaban desesperadas, pidiendo ayuda, pero aquellos hombres parecían disfrutar de todo lo que hacían. Aquellas 2 mujeres fueron abusadas una y otra vez por los hombres, hasta dejarlas casi muertas, hasta que lograron huir sin imaginar que pagarían un alto precio por aquella canallada. Los días transcurrían y los hombres parecían estar recuperados y listos para seguir su camino. Muchos hombres se habían adelantado, pues el general Francisco Fierro había pedido apoyo. Mis hermanos fueron del segundo contingente que estaba próximo a partir, pues eran quienes resguardaban las mujeres y las provisiones. Una noche, antes de partir, un ambiente de tristeza se sentía en aquel pequeño pueblo, pues muchas madres se despedían de sus hijos, quienes habían sido reclutados. En las afueras donde estaba el campamento, un grupo de hombres tomaba aguardiente alrededor de una fogata. Ya cerca de la madrugada, se armó un alboroto. Al principio se pensaba que habían sido emboscados por los federales, pero la realidad era otra, pues lo que los atacaba era un grupo de perros negros, exageradamente grandes, que atacaron por sorpresa. Fue entonces cuando lo vieron. Vieron a unos nahuales. Estos se paraban ante ellos. Las criaturas eran entre hombre y animal, y se paraban en sus 2 patas traseras. Su cuerpo estaba cubierto de pelo, y sus ojos brillaban con un brillo amarillento en la oscuridad. Los revolucionarios miraron aterrorizados sin saber qué hacer. Las criaturas gruñían y avanzaban hacia ellos. La gente levantó sus rifles, pero no podían disparar. Estaban congelados por el miedo, paralizados por la visión aterradora de los nahuales, que se acercaban cada vez más. Los nahuales no parecían tener miedo de los hombres armados. Finalmente, uno de ellos logró recuperar el control y apuntar su rifle hacia las criaturas. Sin embargo, antes de que pudiera disparar, uno de los nahuales se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble y se abalanzó sobre él. Los hombres gritaron y retrocedieron mientras la criatura comenzó a atacar a aquel hombre, rasgando su ropa y aruñando su piel. Lo sangoloteaba de un lado a otro, como si fuese un muñeco de trapo. Algunos intentaron ayudar a sus compañeros, pero los nahuales eran demasiado fuertes y ágiles. Las bestias se movían con una velocidad increíble y parecían tener una habilidad sobrenatural para esquivar los ataques. Los revolucionarios lucharon por sus vidas, pero los nahuales seguían avanzando y atacando sin piedad. Finalmente uno de ellos logró disparar su rifle, hiriendo a un nahual en el hombro. La criatura aulló de dolor y se retorció,
dejando a los hombres respirar por un momento. Pero la lucha no había terminado. El nahual se levantó de nuevo, con los ojos ardientes de rabia y sed de sangre. Mis hermanos cuentan que todo era una confusión, pero estos parecían que no atacaban al azar, pues se fueron directamente sobre algunos hombres en particular, y eran aquellos que en días pasados habían abusado de las hijas del anciano. Y de manera inexplicable, uno de esos perros enormes se paró sobre sus patas traseras, mientras cogía a uno de los hombres por el cuello. Después, como si actuara con inteligencia, se lo echó al lomo. Lo mismo sucedió con otros 3 de aquellos hombres. De un momento a otro, aquellos animales se perdieron en la negrura de la noche. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol se asomaban sobre aquella cordillera, había muchos heridos y uno que otro muerto, pero sin duda, lo más inquietante fue descubrir los cuerpos de los hombres que los perros se habían llevado la noche anterior, pues estos habían sido empalados y desollados, y hacían como un horrendo espectáculo a las afueras del pueblo. Mis hermanos quedaron muy asustados, a pesar de haber sido testigos de tanto derramamiento de sangre. Sin duda, nada de lo que habían vivido se asemejaba a lo que vivieron en aquel poblado del que salieron sin mirar atrás. Muchas veces, la historia suele ser inspirada, pues nos pinta a hombres mortales e imperfectos como héroes. Nuestra patria y libertad se forjó a precio de sangre. Aunque de vez en cuando, la realidad se nos revela en relatos que en ocasiones resultan más como mitos y leyendas. Lo cierto es que cuando nos metemos con las personas equivocadas, muchas veces debemos pagar las consecuencias. Cuando mi abuela terminó su relato, ya no sabía qué pensar o qué decir. Lo cierto es que ella y su familia fueron testigos presenciales de aquellos extraños sucesos en la Sierra de Durango. Se reunieron unos 30 hombres dispuestos a terminar con la amenaza. El plan ya estaba en marcha y acabaría con la vida de Lorencia aquella noche, pero había cosas y secretos que ellos no sabían. El Nahual Cadejo, escrita por Casamitos. Ciertamente, muchos lugares tienen sus historias. Algunas de ellas han pasado de generación en generación y son estas mismas las que con mucho cariño los abuelos suelen contar a sus nietos. Y estas historias suelen ir llenas de sabiduría, donde además de mostrar una visión de cómo eran aquellos lugares en el pasado, dan una muestra de aquellas bellas tradiciones que se han ido olvidando con el tiempo. Estas mismas historias también nos advierten, en cierta medida, de peligros sobrenaturales que solían acechar a los pobladores en aquellos tiempos y con ingenio, audacia y fe fueron capaces de salir adelante, aunque en realidad no siempre fue así, y esta historia es una clara muestra de ello. Todo comienza en el hermoso pueblo de Tepoztlán, lugar lleno de historia y bellos lugares que han hecho soñar a los viajeros, lleno de calles empinadas que invitan al paseante a recorrerlas y encontrar sus secretos. Este lugar, con un clima siempre agradable, desde siempre ha sido considerado como un punto de encuentro de seres sobrenaturales. Sus habitantes suelen hablar de pequeños duendes, brujas en formas de bolas de fuego, nahuales, cadejos y otras asombrosas criaturas. En este mágico pueblito, hace ya algunos ayeres, vivió Lorenciana, quien desde que nació, y siendo honestos, tenía una carita que solamente su madre podía admirar. Al crecer, su aspecto solamente empeoró
unos prominentes dientes torcidos, un pequeño bigote que coronaba aquellos labios que parecían que siempre querían dar un beso, y cejas pobladas sobre unos ojos saltones, tan pobladas que pareciera que solo fuera una, y contrastaba con su escaso cabello, que apenas era suficiente para atar una modesta trenza, sin mencionar un enorme y peludo lunar en la mejilla izquierda. Lorenciana era algo torpe y su inteligencia tampoco destacaba, además de ser en extremo distraída, y su risa se parecía al sonido que hace un guajolote correteando. A pesar de su apariencia y su forma de ser, tenía un buen corazón y era muy buena hija que siempre apoyó a su familia. Lorenciana tenía un hermano de nombre Meladio, quien, a pesar de tampoco ser atractivo, podría pasar como alguien normal. Él tampoco tenía ningún talento destacable y se dedicaba a vender verdura en el mercado, ingresos que eran suficientes para mantener a la familia, ya que su padre habría caído enfermo algunos meses atrás y el médico del pueblo no era capaz de curar su padecimiento. Un día, la madre de Lorenciana la mandó a cortar algunas hierbas que necesitaba para hacer la comida y otras tantas para atender el padecimiento de su padre. Obviamente, sabiendo lo distraída que era, sabía que seguramente su hija se iba a equivocar y iba a traer hierbas que no lo son. Sin embargo, y con la paciencia que le caracterizaba, tomaría las que sirvieran y tiraría el resto, como ya habría hecho en muchas ocasiones anteriores. Lamentablemente, mientras Lorencia se encontraba buscando hierbas, su padre no soportó y lamentablemente falleció. Varios vecinos fueron a la casa para ayudar a la familia. Tras algunas horas llegó Lorenciana a su casa, y al ver a toda la gente y enterarse de lo sucedido, no pudo evitar descontrolarse y llorar desconsoladamente. Esa escena era algo horrendo de ver, cómo la tristeza y la desesperación de ver a su padre muerto se apoderaban de ella. Tiró su morral al suelo y fue a abrazarlo como su última despedida. Entre la multitud se encontraba una anciana bastante sabia, pero también chismosa. Vio aquel morral tirado en el suelo, lleno de plantas, e identificó inmediatamente unas hojas de tlacual, otras tantas de choyatillo y un par de floripondios. Obviamente Lorenciana se había equivocado de hierbas. Los floripondios únicamente los había tomado porque le parecían bonitos. Sin embargo, la combinación de esas tres plantas, junto con otras tantas, eran los ingredientes esenciales para hacer un poderoso brebaje para rituales de brujería, donde se involucraría la muerte de un ser querido. Esta anciana inmediatamente gritó, señalando a la pobre Lorenciana bruja, y mencionó a todo mundo la existencia de esas plantas en el morral de la joven. Dada su apariencia, la gente no dudó ni por un segundo que Lorenciana se trataría de una bruja a la cual deberían exterminar. Las personas enfurecidas quisieron acabar con su vida en ese instante, pero su madre, a pesar del dolor que sentía por la muerte de su esposo, decidió protegerla incluso con su vida, y lamentablemente así fue. Cubrió el cuerpo de su hija de las pedradas de la gente del pueblo. Al ver esa horrible escena, Meladio tiró un balazo al aire para asustar a todos. Momentos después, huyó con su hermana al monte, sabiendo que la gente del pueblo nunca entraría en razón. A Meladio se le ocurrió una idea. Mató una lechuza y regresó al pueblo diciendo que era su hermana.
y que él mismo habría acabado con su vida para vengar la muerte de sus padres. El escándalo fue tal que incluso la noticia llegó a Tlayacapan. Para ese triste motivo, tampoco era posible que Lorenciana pudiera irse a vivir a otro lugar. Su peculiar descripción ya resonaba por muchos oídos en todos lados. Lorenciana se fue a vivir a una cueva, de esas que abundan en el cerro, con tan mala suerte que se encontraba a solo unos metros de otra cueva, donde vivía una verdadera bruja. Pero de momento, ninguna de las dos lo notó. Pasaron días y Meladio se encargaba de llevarle comida constantemente a su querida hermana, además de platicar un rato y contarle las noticias del pueblo. Al llegar la noche, Lorenciana, al estar sola en su cueva, escuchó un lamento de un animal relativamente cerca. Al llegar al lugar, se encontró con un perro negro, enorme, de ojos rojos, que se habría quedado atrapado en una trampa. Este perro sería identificado por muchas personas como un cadejo, es decir, un perro proveniente del mismísimo infierno y portador de múltiples desgracias para las personas que se encontraban con él. Pero este animal era todavía algo mucho peor. Sería un nahual tan poderoso que tendría la habilidad de transmutar su cuerpo a la de este terrible animal. Sin embargo, al acercarse y ser tan distraída, Lorenciana pensó que se trataba únicamente de un perro. Así que se acercó sin miedo al feroz animal y dijo: «Ay, perrito, ya te lastimaste la patita. Deja que te la cure». Abrió la trampa, acarició la cabeza de aquel animal de afilados colmillos, cortó un pedazo de su huepil y vendó su pata. Le ofreció un pan que traía con ella, que guardaba para su cena, y el nahual cadejo lo comió. Obviamente, este nahual estaba extrañado y pensó que la inocente Lorenciana sería en realidad la bruja que vivía por esos lugares, ya que lo trató con mucha confianza y cariño. Pensó que ella sabría que él era un poderoso cadejo. Prácticamente nadie se acercaría a él, a menos que fuera alguien verdaderamente poderoso, y seguramente lo era. El nahual hizo una reverencia con su cabeza a modo de agradecimiento y siguió su camino. Así surgió una inusual amistad. Algunas veces el nahual en forma de cadejo se acercaba a la cueva de Lorenciana, llevándole ocasionalmente algunos animales que cazaba, y Lorenciana pensaba que era un perro. Lo acariciaba y le compartía el animal ya preparado. Unos días después, Lorenciana notó que a unos metros de su cueva se encontraba una anciana vestida de negro, arrastrando una cabra muerta. Sabía que una mujer mayor no debería hacer grandes esfuerzos, así que se acercó a ella con la inocencia y confianza que la caracterizaba, ofreciéndose a ayudarla. La anciana, al ver a Lorenciana en medio del monte, sin prácticamente nada alrededor, sin señales de agredirla o huir de ella, y pretender ayudarla, inmediatamente pensó que se trataba de otra bruja y quería obtener beneficio de aquel ritual. A decir verdad, la cabra era bastante pesada y no le importaba compartir los resultados de aquel ritual. Llegaron a la cueva de la bruja y Lorenciana mencionó: «Qué casualidad, yo vivo en la cueva de allá», mientras señalaba inocentemente su lugar de residencia. Un error que para cualquier persona con sentido común sería obvio. Nunca le digas a una bruja dónde vives. Lorenciana, al dejar la cabra en la cueva, se despidió cortésmente sin notar que la cueva estaba llena de huesos y artículos de brujería. La bruja, por su parte, se quedó sorprendida.
Lorenciana formó parte de aquel ritual donde se habría visto enormemente beneficiada. Pensó que Lorenciana podría ser una bruja mucho más poderosa que ella y no necesitaba en absoluto los beneficios de aquel ritual. Además que le indicó sin miedo la cueva donde vivía. Aquí se formó otra amistad. De vez en cuando Lorenciana ayudaba a aquella bruja que consideraba como una frágil viejecita, y la viejecita de vez en cuando le regalaba algunos dulces o comida. Meladio, por su parte, solía visitar a Lorenciana y no se le hacía raro escuchar que un perro solía visitarla y de vez en cuando ayudaba a una anciana. Cierta tarde, y considerando lo distraída que era Lorenciana, al perseguir a un conejo, se acercó demasiado al pueblo, y para su mala suerte, un jornalero la identificó. La siguió hasta la cueva, descubriendo de esta manera dónde vivía. El jornalero regresó al pueblo y contó lo sucedido. La gente empezó a suponer que habría regresado de la muerte, ya que habrían visto su cadáver, aunque en realidad se trataba de una lechuza común y corriente. El rumor de que habría hecho un pacto con el diablo para regresar a la vida se esparció por todos lados, y peor aún, la gente ahora sabría dónde se encontraba. Se reunieron unos 30 hombres dispuestos a terminar con la amenaza. El plan ya estaba en marcha y acabarían con la vida de Lorenciana aquella noche. Caminaron en grupo por aquel sinuoso sendero y escalando el monte, guiados por el jornalero que fue testigo de que Lorenciana seguía con vida. Caminaron cerca de 3 horas. Ya estando verdaderamente cerca de la cueva, parecía que su destino estaba sellado y su vida pronto acabaría, motivada por la ignorancia de aquellas personas que buscaban destruir lo desconocido. Las casualidades, aquellas casualidades que habrían llevado a Lorenciana donde estaba, aquellas coincidencias que parecían marcadas por la mano del destino, que convierten el amigo en enemigo y al enemigo en tu hermano. Se convierten en el frío en calor y a los enemigos en amantes. Se harían presentes esa noche. El Nahualcadejo habría cazado un venado y quería compartirlo con Lorenciana. Planeaba llevarlo como regalo a quien consideraba su única amiga y su aliada. Vio las tenues luces de las antorchas acercándose lentamente a la cueva y supo exactamente lo que pasaría si no hacía algo. La tensión era demasiada para aquel grupo y el cansancio se empezaba a hacer presente. Aquella fría brisa acariciaba sus caras y el silencio sepulcral que acompañaba aquella caminata se vio interrumpida súbitamente por un gruñido ensordecedor. Y apareció ante ellos aquella bestia. Decidido a mostrarse de la forma más amenazante, era más grande que un oso y muchísimo más fuerte en su apariencia. El tamaño de sus colmillos eran tan grandes como sus machetes y salía fuego de aquellos ojos rojos que amenazaban con destruir a aquellas personas y devorar su alma eternamente en el infierno. De aquel hocico que emanaba olor a azufre y con una voz que parecía salir del mismo infierno, él dijo: «Aléjense y no vuelvan nunca más, o yo mismo me encargaré de llevarlos al infierno y devorar sus almas eternamente, haciendo que el sufrimiento que se suele vivir en el infierno parezca un paseo en comparación de lo que yo mismo les haré». Al terminar de decir la frase, las llamas de las antorchas se apagaron y el Nahualcadejo desapareció de la vista de los presentes. Entre aquellas personas se encontraba Meladio, quien estaba dispuesto a dar su vida
en el momento adecuado para salvar la vida de su hermana. Y por la descripción que Lorenciana habría dado de aquel perro, supo de inmediato que se trataba en realidad de aquel Cadejo, y que debido a la torpeza e inocencia de su hermana, seguramente se habrían hecho amigos. Era obvio que él no podría regresar al pueblo nunca más, así que decidió irse a vivir con su hermana. Con el alboroto, la bruja estaba dispuesta a acabar con la vida de todas esas personas, porque pensaba que era ella a quien perseguían. Sin embargo, al ver al Cadejo defender a Lorenciana de esa forma, le temblaron las piernas y pensó que en realidad fue Lorenciana quien era capaz de controlar aquella bestia sobrenatural, convirtiéndola en una bruja infinitamente más poderosa que ella. Algunos días pasaron y Meladio mostró la verdad a Lorenciana de la situación actual y sus amigos, estando ellos presentes y viendo lo que en realidad eran. Con lágrimas en los ojos, Lorenciana le dijo: «Mírame, en realidad soy más como ellos que la gente del pueblo. Me temen por mi apariencia. Lo mismo pasa con ellos». El Cadejo Nahual no soportó ver su llanto y por primera vez mostró su forma humana. Un joven bastante fornido, de cabello largo y piel morena, pero conservaba aquellos ojos de fuego que podrían aterrorizar a cualquier persona. La abrazó para consolarla y de esa forma fue como se creó aquella inusual familia. La bruja, al enterarse que era una simple humana, intentó enseñarle el arte de la brujería. Sin embargo, al ser tan distraída, nunca pudo hacer cosas elaboradas. Hoy en día, acercarse a esas cuevas está estrictamente prohibido, ya que se menciona que los aventureros que se acercan demasiado no regresan o regresan locos. Pero misteriosamente, los viajeros perdidos o demasiados despistados que llegan a esas cuevas sin buscarlo, mencionan que un perro o una mujer poco agraciada les muestra el camino de regreso. En lo profundo de la sierra, un grupo de jóvenes se adentra en territorio desconocido. Pero lo que no saben es que no están solos. Una misteriosa presencia los acecha en la oscuridad. Y cuando finalmente se enfrentan a ella, descubren que no se trata de un ser humano común y corriente. Es un nahual. ¿Podrán escapar con vida? Lo que acecha en la sierra, escrita por Casamitos. En la sierra se escucha el canto de las aves. Los animales curiosos ven a lo lejos un jeep que desentona con las maravillas naturales de la zona. Un talentoso equipo de investigación va a bordo del mismo. En un momento dado, es imposible continuar por aquel estrecho camino de terracería, trazado naturalmente por el correr de los años. Ahora deberían seguir su camino a pie hacia esa pequeña población alejada de la civilización. La antropóloga Miranda había viajado a lo largo y ancho de México en su carrera profesional, pero nunca había visto un pueblo tan aislado y misterioso como el que se extendía ante ella. Las calles estaban desiertas y las casas parecían vacías, como si sus habitantes hubieran desaparecido en la noche. Desde su llegada, había escuchado rumores de que los nahuales habían vuelto y los habitantes del pueblo hablaban de extrañas figuras que merodeaban por la noche, aullando a la luna y causando destrozos. Los pobladores estaban seguros de que estos seres sobrenaturales eran la causa de las desapariciones misteriosas que habían estado ocurriendo. Varios animales
simplemente parecían esfumarse sin motivo aparente. Miranda, sumamente respetuosa de las tradiciones de las personas, estaba segura que aquellos relatos y testimonios únicamente se trataban de historias. Aquellas desapariciones serían sin duda alguna causadas por algún animal nocturno o algún delincuente que, aprovechando el manto de la noche, se los hubiera llevado. La mente lógica de Miranda le impedía creer en cualquier ser sobrenatural, pero quizás ese pensamiento pronto cambiaría. En el clímax de la noche, un aullido perturbador interrumpió su sueño, un aullido que jamás en su vida habría escuchado. El resto del equipo también se despertó. Nadie pudo identificar el animal con tan solo escucharlo. Al salir de la vivienda donde se encontraban, pudieron ver a lo lejos algunas sombras moverse, sombras que no podían identificar su origen. Simplemente era imposible que se tratara de un ser sobrenatural. La antropóloga decidió investigar a fondo la situación. Durante sus entrevistas con los habitantes del pueblo, descubrió que los nahuales habían sido tratados con desprecio y desdén por generaciones. Los habitantes del pueblo los consideraban como seres malignos y habían tratado de exterminarlos durante años. La conclusión era unánime. Desde los más ancianos a los más jóvenes del pueblo, daban la misma respuesta. Los nahuales habían vuelto para vengarse. Se habían dado cuenta de que los habitantes del pueblo habían perdido su respeto por la naturaleza y estaban causando un daño irreparable al medio ambiente. Todo parecía indicar que finalmente los nahuales habían decidido tomar medidas drásticas para detenerlos. El resto del equipo tuvo respuesta similar a la de Miranda. Incluso encontraron a las orillas del poblado unas huellas extrañas que decidieron fotografiar para conservar la evidencia. A medida que la investigación de Miranda avanzaba, descubrió que los nahuales habían sido los guardianes del pueblo en el pasado. Habían protegido las tierras y los bosques. Habían proporcionado a los habitantes conocimientos ancestrales que habían permitido la supervivencia del pueblo a lo largo de los años. Pero a medida que el pueblo se desarrollaba, los habitantes perdieron su conexión con la naturaleza. Habían comenzado a explotar los recursos naturales sin consideración y habían ignorado las advertencias de los nahuales. Pero quizás ya era demasiado tarde. El equipo se reunió poco tiempo después para compartir la información que recabaron. Genaro mostró las fotografías que habrían tomado a las afueras del poblado, mientras Isela escribía sus notas de forma desesperada, para no perder ningún detalle de lo mencionado en aquel alboroto. Carlos, quien fuera la única persona del equipo sin grandes estudios y encargado de ayudar a cargar el equipaje y manejar el jeep, parecía ser el único que creyera en la existencia de aquellos seres, y así lo hizo notar. Intentó abrir los ojos del equipo, pero no tuvo ningún éxito. Miranda, al escuchar lo que Carlos decía, únicamente lo tachó de disparates y le respondió. Carlos se sintió humillado al expresar su opinión y salió a tomar aire fresco. Tras unos minutos, se escuchó un grito de pánico afuera de la vivienda. El equipo salió apresurado a ver lo que lo había causado. Carlos se encontraba completamente inmóvil al presenciar ante él mismo un nahual, quien parecía no tener miedo,
La noche cubría su figura, pero podía apreciar su gran tamaño. El equipo no podía creer lo que estaba viendo. Un gran nahual se aproximaba hacia ellos. Genaro, como era su costumbre, no perdió la oportunidad y retrató a aquella bestia. Quizás no debió hacerlo. La luz del flash mostró por unos instantes al majestuoso cuerpo de ese monstruo, pelaje negro como la noche misma, grandes orejas que parecían cuernos sobre aquella cabeza parecida a la de un lobo, una magnífica mandíbula coronada con filosos dientes que podrían arrebatar la vida de cualquiera, y lo más escalofriante de todo, unos feroces ojos rojos que parecían emanar llamas. Todos quedaron petrificados, sin saber qué hacer, y Sela, como pudo, empezó a rezar. Miranda quedó atónita y quedó completamente paralizada, al igual que Genaro, pero Carlos fue el único que supo reaccionar. De su cinturón sacó una pistola y con precisión disparó a aquel nahual, quien al sentirse herido se abalanzó sobre Carlos, pero sus reflejos pudieron repeler la agresión, acertando 3 balazos más a la criatura, que no tuvo más remedio que huir, herida del lugar. El equipo se encerró en la vivienda y bloquearon los accesos como pudieron, con la finalidad de protegerse de un futuro ataque. Miranda estaba avergonzada por haber ignorado a Carlos de esa manera y pidió disculpas con lágrimas en los ojos. Al parecer, todos sus estudios y su experiencia como antropóloga jamás la habían preparado para esto. Ella desde siempre conoció las historias de los nahuales, pero nunca imaginó que fueran reales, y mucho menos haberse encontrado con uno de ellos aquella noche. Por su propia seguridad, debían abandonar el pueblo lo más pronto posible. Lo harían en la mañana, pero para estar protegidos por la luz del sol. Obviamente, no pretendían dejar desamparado al pueblo. Ahora contaban con pruebas suficientes para mostrar al mundo entero la existencia de los nahuales, y podrían acabar con ellos para proteger a la gente de aquel remoto pueblo. El momento de partir habría llegado. Armaron las maletas y prepararon algunas viandas para regresar donde estaba el jeep. El camino de regreso sería bastante largo. Poco después de iniciar su recorrido por aquel sinuoso camino, una piedra fue lanzada con fuerza y dio en la cabeza de Carlos, haciendo que perdiera el conocimiento. A estas alturas el equipo se preguntaba si los habrían seguido. Genaro fue inmediatamente a ver cómo se encontraba, pero al acercarse se mostró el atacante, un hombre de mediana edad, de complexión robusta, con un pequeño bigote que adornaba su rostro y sobre su cabeza un sombrero de vaquero. Podía verse que estaba herido en los mismos lugares donde las balas de Carlos habrían dado al nahual. Era bastante obvio que se trataba de la misma criatura que habría aparecido la noche anterior. Tomó la pistola de Carlos y le apuntó, mientras les ordenó que regresaran. Obligó a Genaro a cargar con Carlos el resto del camino. Miranda, quien siempre se interesó en aprender sobre las costumbres humanas, tenía demasiadas preguntas por hacer y una infinita curiosidad sobre aquellos seres y cómo era posible que pudieran darse esa transformación. Tras llegar nuevamente a la casa, aquel hombre los ató. Carlos empezaba a desesperarse y, al ser consciente que estaba atado, inmediatamente empezó a moverse con la finalidad de desatarse, pero aquel hombre, al notarlo,
golpeó a Carlos con la pistola, haciendo que perdiera el conocimiento nuevamente. El extraño mencionó lo siguiente: pronto la verdad será revelada, solo tengan paciencia. Desató a Carlos y se lo llevó cargando. El grupo no sabía qué pasaría exactamente, pero estar ahí en contra de su voluntad y atados, seguramente no era un buen augurio. Unos minutos después, se escucharon 3 disparos seguidos de la risa de aquel hombre. Miranda palideció de inmediato. Aquel maldito habría arrancado la vida de su compañero. Isela tuvo una crisis nerviosa y Genaro rompió en llanto y desesperación. Los siguientes podrían ser ellos. Un par de horas más tarde, entró aquel hombre a la casa. Sería ahora el turno de Isela, a quien desató y apuntó directamente a la cabeza y le dijo con voz amenazante, mientras mostraba sus ojos, que serían ojos rojos como el carbón encendido: no hagas ninguna tontería, o todo acabará en este instante. Isela tuvo un colapso y se desmayó. Aquel hombre la cargó y se la llevó del lugar, al igual que pasó con Carlos. Se escuchó ahora un solo disparo afuera de aquella casa. La desesperación de Genaro y Miranda eran evidentes, porque faltaba poco para su final. Desesperadamente intentaron desatarse, pero todo fue en vano. Aquel hombre entró y ahora, sin decir nada, desató a Genaro, quien, presa del pánico, intentó huir corriendo de aquel lugar. Pero aquel hombre soltó una risa tenebrosa y se convirtió en aquel nahual que los aterrorizaría en esa tétrica noche. Sin esfuerzo lo alcanzaría. Esta vez no sonaron disparos, pero Miranda estaba segura del trágico final de Genaro, al igual del resto de sus compañeros. Ella se encontraba desesperada y sabía que sería la última en ser ejecutada por aquel maldito nahual. Miranda decidió darse por vencida. No puso más resistencia y estaba lista para afrontar la muerte. Aquel hombre la desató y la llevó afuera de la casa. La obligó a arrodillarse y cortó cartucho mientras le decía: aquí y ahora es la muerte de Miranda la antropóloga. Al escuchar esas palabras, pasó por su mente toda su vida, las travesuras que hacía cuando era niña, la manera de jugar de su hermano, los besos de su madre, su primer amor y las grandes satisfacciones de su carrera. Todo eso terminaría en un instante a manos de aquel desalmado ser. No pudo contener las lágrimas. El final sería en solo un instante. Aquel nahual ahora mencionó: la verdad será revelada. El nahual accionó la pistola. Las aves que se posaban en aquellos árboles huyeron al escuchar la explosión. Miranda se desplomaría lentamente al suelo mientras escuchaba aquella risa burlona de aquel hombre quien mencionó: la antropóloga ha muerto. Regocijante ante el nacimiento de Miranda, la nahuala. Miranda abrió los ojos y notó que no estaba herida y seguía con vida. Notó que su cuerpo había cambiado. Era mucho más fuerte y ágil. Sus sentidos se habían agudizado cuando reaccionó por completo. Notó que ya no era humana. Lentamente se empezó a ver rodeada de múltiples nahuales, algunos en formas de osos, otros tantos de perro o lobo, o incluso algún alado. Entre ellos, pudo distinguir a Carlos, Genaro e Isela. Todos ellos se habrían convertido en nahuales. Poco a poco,
empezaron a llegar más criaturas al lugar. La cantidad era impresionante. Al parecer, todo el pueblo, sin excepción, estaba conformado por aquellas criaturas. Miranda entendió, quizás demasiado tarde, el por qué aquel pueblo estaría tan alejado. Sería por la protección de los nahuales para que no fueran dañados. La presencia invasora de aquellos investigadores habría causado molestias en la población y no podrían permitir, bajo ningún motivo, ser expuestos al mundo exterior, ya que de hacerlo, seguramente perderían la vida a manos de personas ambiciosas y con sed de poder. Aquellos investigadores convertidos ahora en nahuales tenían únicamente dos opciones: ser defensores de aquel pueblo o perder la vida. Todos aceptaron, excepto Carlos, quien huyó corriendo en su nueva forma de nahual y nunca más se volvió a saber de él. Pero el pueblo correría un gran riesgo si se revelaba la verdad de su secreto mejor guardado. Genaro hizo gala de su facilidad con el arte y aprovechó los materiales del pueblo para convertirse en un gran orfebre. Isela siguió documentando las crónicas del pueblo y tomando como ciertas las leyendas que la gente contaba. Todo eso merecía ser escrito y guardado para las futuras generaciones. Miranda parecía ser la única que no se adaptaba a su nueva vida. Habría descubierto algo que podría ser la ganadora de varios premios internacionales y el reconocimiento de todo el mundo, al evidenciar la veracidad de los eventos sobrenaturales y la existencia de los nahuales. Pero parecía ahora ser prisionera de aquel pueblo. Su única esperanza de poder salir con vida de aquel pueblo era Carlos, pero tenía que ser fuerte y aparentar estar feliz con su nueva vida. De lo contrario, el resto del pueblo podría acabar con ella en cualquier momento. La noche empezaría a caer nuevamente. Las calles empezarían a quedar solas, lentamente, para parecer un pueblo deshabitado. Un nuevo día terminado en aquel pueblo de nuevo, y el silencio de la noche sería interrumpido por aquellos aullidos. Pero a diferencia de aquella primera vez, 3 nuevos nahuales se sumarían al coro para aullarle a la luna. Todo cambia, pero todo es igual en aquel pueblo, que sigue oculto a todos, teniendo ahora 3 nuevos habitantes. ¿Qué destino le deparará aquel poblado? Seguramente nunca lo sabremos. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. No olvides suscribirte, porque las próximas historias que vendrán harán que tu mente vuele. Saludos y bendiciones para la comunidad más chingona, que son ustedes. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.